Cuando su padre falleció, el hijo desobediente fue a reclamar su parte de la herencia, pero solo encontró una carta que lo dejó devastado. El aire fresco del campo anunciaba la cercanía del invierno. La melancolía lo invadía al recordar los consejos de su padre, quien le había recomendado no casarse tan joven y abandonar su desordenada vida. Esas advertencias ahora cobraban sentido. A pesar de todo, un sentimiento de pérdida lo embargaba. Su padre ya no estaba más. Recordó una discusión en la que su padre le advirtió: «Desobedéceme y no recibirás ni un centavo mío. Prefiero donar todo a la beneficencia antes de dejarte mi fortuna, convertido en el holgazán que eres. Así que decide, pero no me culpes por tus fracasos y tu miserable vida cuando llegue el momento». A su hermano menor le había dejado una suma de dinero con la cual triplicó su valor y construyó su propia fortuna. El segundo hermano asistió a la universidad y con el dinero que recibió de su padre, fundó una cadena de universidades en todo el país, logrando gran éxito. Él, siendo el mayor, fue el único a quien no se le dio ni un centavo, pues desde el inicio de su adolescencia se había mostrado rebelde y rechazó estudiar. En su lugar, se casó con una mujer aficionada a la bebida y malgastó el dinero que su padre le otorgaba mensualmente. Viajó y gastó cada centavo que tenía. Se metió en problemas y nunca obedeció a su padre. Esperaba que, al morir su padre, al igual que sus hermanos, él heredaría todo. No obstante, en la lectura del testamento, recibió de manos del magistrado una larga y emotiva carta que lo hizo llorar desconsoladamente. Su rostro delicado, sus pequeñas manos pálidas que apenas empezaban a rozarse, parecían pedirle instintivamente que lo acogiera en sus brazos. Su cuerpecito estaba tibio y vulnerable. Era el primero en unirse a su familia. Se miraban el uno al otro con una mirada que sugería complicidad. «Este será nuestro primer hijo», pensó él. Desde aquel instante le brindaron todo lo que poseían: tiempo, dinero y una dedicación inquebrantable. Les partía el alma tener que corregirlo. «Es demasiado pequeño», se consolaban cada vez que él cometía un error. Y así fue como lo criaron. Sin embargo, una mañana la mujer despertó embarazada. Pronto tendrían otro hijo. La alegría era completa. El padre estaba enormemente feliz de ahora contar con dos legítimos herederos de sus logros. Nunca escatimaban tiempo para ellos. El padre a menudo se quedaba trabajando hasta tarde para adelantar sus pendientes y de esa manera asegurarse de tener tiempo disponible para estar con ellos, disfrutar con su esposa y ahora con sus dos hijos. A lo largo de su crecimiento, Enzo Gómez, el padre, estuvo siempre presente para sus hijos. Les brindó atención por igual. Su amor era tan grande que alcanzaba para dar generosamente a ambos. 2 años tras la llegada del segundo hijo, nació el tercero, completando así su anhelada familia. Tras superar numerosos desafíos para convertirse en padres, se sentían profundamente bendecidos por la vida. Con esto, consideraron que su familia estaba completa. Una familia numerosa como siempre habían soñado, respaldada por una situación económica estable, tiempo suficiente para disfrutar juntos y un hogar lleno de amor. Realmente, no podían desear nada más, ni imaginaban qué podría ir mal. Los 3 niños crecieron juntos, sanos y fuertes. El mayor, Enzo, tenía 3 años más que Daniel, el segundo hijo, y 4 más que Manuel, el más pequeño. Daniel y Manuel, con solo 1 año de diferencia entre ellos, compartían muchas experiencias y etapas casi simultáneamente. En la escuela, los 3 hermanos se destacaban académicamente y no enfrentaban problemas más allá de los típicos desafíos infantiles. Sin embargo, la armonía comenzó a desvanecerse 1 año antes de que Enzo concluyera la secundaria. Comenzó a mostrar signos de problemas de conducta, lo cual llevó a que su padre fuera citado repetidamente a la escuela para discutir la situación. A pesar de los esfuerzos y correcciones intentadas por sus padres, poco se lograba. De hecho, Enzo se mostraba cada vez más rebelde, desafiando abiertamente las directivas de ambos progenitores. Este comportamiento se convertía en una fuente de angustia constante para sus padres,
especialmente por ser Enzo el hijo mayor y quien inicialmente había mostrado un gran potencial. Andreina y Enzo, agobiados y desesperados, enfrentaban una situación cada vez más difícil con su hijo mayor. Habían abrigado la esperanza de que, al comenzar la universidad, Enzo hijo finalmente maduraría y tomaría control de su vida. Pero la realidad fue otra. Su comportamiento se deterioraba progresivamente. Ahora no solo desobedecía, sino que también comenzó a llegar a casa en estado de ebriedad, y en varias ocasiones sus padres tuvieron que recogerlo de la comisaría local después de que causara disturbios. La vergüenza que sentía Enzo padre era palpable, exacerbada por las frecuentes peleas callejeras en las que su hijo se involucraba, las cuales estaban empezando a ser el comentario de todos en el pueblo. Los padres soportaban el dolor, aferrándose a la esperanza de que, eventualmente, su hijo reconocería la gravedad de sus actos y entendería que los consejos de su padre no eran meras órdenes, sino advertencias serias sobre el peligroso camino que estaba eligiendo. Mientras tanto, Daniel y Manuel, los hermanos menores, terminaban la escuela con éxitos notables, obteniendo becas para asistir a la universidad más prestigiosa de la ciudad. Durante la ceremonia de graduación, en un contraste doloroso, Enzo hijo apareció ebrio y causó un escándalo, siendo retirado a la fuerza por el personal de seguridad, ante la mirada atónita de los presentes. Los padres se cuestionaban qué errores habían cometido en su crianza, preguntándose hasta cuándo persistiría esta situación. A sus 23 años, Enzo continuaba causando preocupación y desgaste emocional en su familia. Aunque Andreina y Enzo estaban exhaustos, nunca mostraban su fatiga ante su hijo. No querían que él los viera como adversarios, sino como guías. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por resolver las cosas amablemente, parecía que la situación estaba lejos de mejorar. Reflexionaban sobre si el haberlo consentido en exceso había sido un error. Deseaban poder enmendar su camino, pero temían que podría ser demasiado tarde para cambiar la trayectoria de Enzo. Un día, mientras Enzo, el padre, estaba relajadamente frente a la televisión viendo las noticias, una ola de tristeza lo embargó al ver un reportaje sobre un grave accidente de tráfico. La combinación fatal de alta velocidad y alcohol había resultado en un desastre. Las lágrimas se le escaparon al reconocer el automóvil que él y Andreina habían comprado para su hijo mayor, con la intención de evitarle los viajes diarios en autobús a la universidad. Andreina se quedó paralizada al observar cómo extraían a su hijo de entre los restos del vehículo siniestrado. Afligidos, ambos cogieron sus abrigos y se apresuraron hacia la camioneta, dirigiéndose al lugar del accidente. Durante el trayecto, imaginaron lo peor, y la realidad confirmaba sus temores. Los días de su hijo mayor parecían haber terminado de la manera más trágica. Estamos constantemente en vilo, siempre enfrentando sus errores. No puedo más, se lamentaba Enzo con frustración. Pero sigue siendo nuestro hijo y ya no sé qué más podemos hacer, contestaba Andreina, llorando sin consuelo. Por un instante, Enzo pensó que quizás, de esta trágica manera, su hijo finalmente encontraría paz lejos de sus decisiones destructivas. Parecía que la muerte había sido el desenlace que él mismo había provocado con sus actos imprudentes. Al llegar al hospital, el médico los recibió con una noticia devastadora. «Lo sentimos mucho, señora, de verdad lo sentimos, pero su hijo no ha sobrevivido a la cirugía, ha fallecido». Andreina colapsó de rodillas, abrumada por el dolor. En ese momento, otros padres, tan angustiados como ellos, se acercaron preguntando por su propio hijo y recibieron noticias de que él estaba en reposo tras sufrir una fuerte contusión. Los padres se sintieron momentáneamente aliviados con esa noticia, pero la sorpresa llegó cuando entraron a la habitación y descubrieron que el joven que yacía allí no era su hijo. «Este no es nuestro hijo», gritaba Andreina con ira. Se había producido un gran malentendido. Los dos jóvenes involucrados en el accidente, amigos de salidas nocturnas y escapadas temerarias, habían intercambiado sus identificaciones, lo que había llevado a los médicos a una identificación errónea. Enzo, el hijo, había sobrevivido al accidente,
recibiendo una segunda oportunidad que parecía un milagro divino. El alivio que experimentaron sus padres fue inmenso, igualmente indescriptible para sus hermanos, quienes inmediatamente tomaron un vuelo, dejando a un lado sus responsabilidades para estar junto a su hermano mayor. A raíz del accidente, Enzo pareció tomar conciencia de sus errores pasados. No tenía ninguna necesidad de llevar una vida de desenfreno, pero por razones que escapaban al entendimiento de todos, continuaba desperdiciando sus días y añadiendo estrés a la vida de sus padres. Sin embargo, la reflexión no duró mucho. Un día, impulsivamente, Enzo decidió abandonar el hogar familiar. Tomó algo de dinero y partió hacia Nueva York. Allí, con los fondos que su padre le enviaba para su manutención y sin la necesidad de trabajar, se estableció en la gran ciudad. En Nueva York, sin un propósito claro para su vida, Enzo empezó a relacionarse con malas compañías. Se involucró con grupos de jóvenes que robaban y consumían sustancias ilícitas, sumergiéndose en un estilo de vida aún más destructivo que el que había llevado en Nevada junto a sus padres. Cuando Enzo padre lo visitó, el panorama era desolador. Ver a su hijo, que ahora era un adulto, viviendo sin rumbo y convirtiéndose en una fuente de vergüenza, fue doloroso. A pesar de los esfuerzos y súplicas de su padre, Enzo hijo se mostraba inflexible y reacio a cambiar. Andreina, su madre, se llevaba la mano a la boca horrorizada al ver en qué se había convertido la vida de su hijo mayor. Ante esta situación, sus padres se preguntaban qué más tendría que ocurrir. Movidos por un amor inquebrantable, tomaron la decisión de mudarse a Nueva York para estar más cerca de él y mantenerse al tanto de su situación. Sus hermanos también intentaron intervenir, aunque sus esfuerzos parecían infructuosos. Ahora, los padres vivían con una constante tensión, temiendo cada día que sus peores preocupaciones se materializaran. El miedo a recibir una llamada trágica o a enfrentarse a otro suceso devastador estaba siempre presente, marcando sus días en la ciudad. Con el pasar de los días, Andreina y Enzo se esforzaban por mantenerse cerca de su hijo, observándolo discretamente desde la distancia para protegerlo como podían. Los años no perdonaban, y a medida que avanzaban en edad, el sufrimiento que sentían por la situación de su hijo se hacía casi insoportable. Veían cómo su hijo se consumía poco a poco y se sentían impotentes ante su incapacidad para alterar su trágico curso. En sus pensamientos resonaba a menudo un pasaje bíblico que parecía contener la clave de su angustia actual con su hijo mayor. El versículo decía: «La vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho consentido avergonzará a su padre. Cuando los impíos son muchos, mucha es la transgresión, pero los justos verán la ruina de ellos. Corrige a tu hijo y te dará descanso, dará alegría a tu alma». Este texto les hacía reflexionar sobre su enfoque en la crianza. Aunque nunca habían sido profundamente religiosos, en su dedicación por ser buenos padres, habían adquirido una Biblia. Curiosamente, apenas si la habían leído, pero aquel versículo quedó grabado en su memoria. Habían pensado que solo tener el libro sería suficiente para impartir una guía moral a sus hijos, pero la realidad les mostraba lo contrario. Ahora casi no lograban dormir. Enzo, el padre, sufría de insomnio y era frecuentemente despertado por intensos dolores de cabeza. Esa sería la solución, pensaba, esperando hallar algún remedio en las enseñanzas bíblicas que habían ignorado. Tal vez, en el fondo, Enzo hijo también esperaba que algo sucediera, quizás algo que sacudiera la existencia de su padre y provocara un cambio significativo en su propia vida. Pero mientras tanto, la familia continuaba atrapada en un ciclo de preocupación y desasosiego. Los exámenes médicos revelaron que Enzo, el padre, tenía un tumor cerebral. Dada su avanzada edad, la cirugía no era una opción. La muerte era inevitable. Sus hijos lloraban ante la noticia y decidieron regresar a Nevada, a su modesta pero acogedora residencia. Era desgarrador enfrentar la realidad de que un hombre que había dedicado tanto a sus hijos terminaría sus días sufriendo una grave enfermedad, deteriorándose gradualmente.
Un día el hijo mayor se acercó a él. El padre sintió un destello de alegría, pero rápidamente se desvaneció cuando su hijo le anunció que había venido a reclamar su herencia. Nada le había dolido tanto como esas palabras. ¿En qué fallé, hijo mío? ¿En qué fallé? Me esforcé por ti hasta mis últimos días, y ahora me dices que solo te importa mi dinero y mis posesiones. Eres un ingrato. Sin embargo, eso no era todo lo que el hijo mayor tenía que decir. También anunció que se casaría, presentando a una joven cuya apariencia dejaba mucho que desear. La ropa de la chica desprendía un fuerte olor a tabaco, suciedad y alcohol, una visión lamentable para cualquiera que la viera. No, no harás eso. Quiero que dejes a esta mujer, abandones ese estilo de vida destructivo y regreses a casa. Te perdonaré todo, lo digo en serio, y te ayudaré a volver a la universidad. Toma control de tu vida, Enzo. Soy tu padre y te lo exijo, de lo contrario dejaré de enviarte dinero. Te lo prometo, no recibirás ni un centavo más. Enzo, el hijo, soltó la mano de su padre y pronunció unas palabras que acabarían por agravar aún más el delicado estado de salud de su padre. Parece que todavía tienes mucha vida, padre. Volveré cuando estés más débil y pueda asegurarme mi futuro aquí, porque ahora no veo nada para mí. El padre se esforzó por levantarse, movido por la amargura, mientras su madre lloraba desconsolada, incapaz de creer lo que acababa de oír y ver. Ella ayudó a su esposo a sentarse. Escucha bien, muchacho. Si desobedeces esta vez, no recibirás ni un centavo de mi parte. Preferiría donar todo a la caridad antes que dejarte mi fortuna. Así que decide, pero luego no me culpes por tus fracasos y tu vida miserable. No habrá otra oportunidad, te lo juro. Algo pareció tocar al joven en lo más profundo, pero con frialdad se giró y continuó su camino, llevándose consigo a su desaliñada novia. Tal como lo había prometido el padre, se guardó su compasión y no le envió más dinero, al menos no durante un buen tiempo. En su lecho de muerte, el padre pidió ver a todos sus hijos, sin excepción. La ausencia del hijo mayor en ese momento crucial fue un golpe devastador que, finalmente, precipitó su muerte, mientras su esposa lloraba desgarradoramente. La muerte del padre ocurrió un año antes del día en que se repartió el legado. Se entregó dinero a cada uno de los hijos para que empezaran sus propios negocios, excepto a Enzo, de quien se sabía muy poco. 3 años después del fallecimiento de su madre, conforme a lo estipulado en el testamento, se convocó a todos los herederos para la lectura del testamento de Enzo, el padre. Entre las propiedades que había dejado se contaban 6 autos de último modelo, 3 casas, 10 hectáreas de tierra, 2 empresas y numerosos bienes que había acumulado a lo largo de su vida. Aunque sus 2 hijos menores ya poseían sus propios bienes, por derecho les correspondía una parte adicional de la herencia, más allá de lo que ya habían logrado por sí mismos. En la sala principal de la casa donde se habían criado, colgaban las fotografías de todos los miembros de la familia, incluyendo al hijo que había sido considerado la decepción de su padre, el mayor. Entre estas imágenes destacaba una foto de Cristo el Redentor, con una leyenda que parecía reflejar una premonición de Enzo padre, quien había adquirido y colocado dicha imagen en un lugar prominente sin saber lo profético que resultaría ser. El ambiente en la casa era acogedor y cálido, decorado con juguetes de los hijos de sus días de infancia y trofeos de sus logros personales, creando una atmósfera agradable y pacífica. La inscripción en la foto de Cristo el Redentor rezaba: La parábola de los talentos. El mensaje subyacente: porque al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, incluso lo que tiene, le será quitado. Resonaba con un significado especial ese día, enmarcando la reunión con un aire de solemnidad y reflexión sobre las decisiones y el legado de Enzo, el padre. El padre siempre había tenido la intención de enmendar los errores que había cometido en la crianza de su hijo mayor. Había caído en el error de sobreprotegerlo, especialmente porque pensaba que no tendría más hijos y quería compensar de alguna manera. Lo había consentido en exceso, lo cual en retrospectiva contribuyó a que el joven perdiera el rumbo
y no valorara los esfuerzos que su padre había hecho por él. De hecho, su actitud había llegado al punto de simplemente esperar la muerte de su padre para poder heredar. Sus hermanos desarrollaron resentimiento hacia él, ya que, a pesar de todo, su padre lo había apoyado hasta su último día. El padre había creído que cortarle la remesa monetaria podría impulsar algún cambio en su hijo. Pero esta medida solo duró unos meses. Cada vez que su hijo lo llamaba llorando, el padre no podía mantenerse firme y terminaba enviándole dinero en secreto. Finalmente, no pudo mantener su propia resolución. Había roto su palabra al seguir apoyando a su hijo más allá de lo prometido, llegando incluso a pagar fianzas y enviarle más dinero del necesario. Esta situación llegó a oídos de su esposa, quien, perturbada por la revelación, compartió con sus otros hijos lo que estaba ocurriendo, aumentando las tensiones y el descontento dentro de la familia. Las invitaciones para la lectura del testamento habían sido enviadas, y todos los destinatarios respondieron rápidamente, llegando sin demora. La mujer por la que el hijo problemático había tanto discutido con su padre acababa de fallecer por una sobredosis de alcohol y había sido infiel durante su relación. Enzo, lleno de expectativas y esperanza, llegó al día de la distribución de la herencia creyendo que aún recibiría algo sustancial, a pesar de que su padre había jurado no pasarle un centavo más. Sin embargo, en momentos de debilidad, su padre había cedido y le había enviado dinero. «Señor abogado, soy el hijo mayor, por favor, infórmeme sobre la fortuna que me dejó mi padre», solicitó Enzo con ansiedad. «Tenga un momento de paciencia, en breve procederé con la lectura», respondió el abogado, enfrentando la insistencia del hijo rebelde. «Las tierras y el ganado, junto con la granja, son para Manuel, mi hijo. Espero que aumente el ganado y lo mantenga a salvo. A Daniel, mi querido hijo, por su constante obediencia, aunque sé que no lo necesita, quiero que sepa que nunca olvidé su dedicación y cómo hizo valer mis esfuerzos. Le dejo mi colección de autos, las motocicletas, así como la empresa de venta de repuestos en Nueva York. Con mucho amor, su padre, Enzo Gómez», concluyó el abogado. Enzo hijo aguardaba impacientemente. ¿Recibiría dinero? ¿Alguna propiedad que su padre hubiese mantenido oculta? ¿Quizás alguna cuenta bancaria desconocida? Pero el abogado no mencionó nada más para él. Confundido y con cierta timidez, se acercó y preguntó: «¿Y yo? Debe haber un error. Soy el hijo mayor». «Señor, su padre solo le dejó esta carta», respondió el abogado. «¿Una carta? ¿De qué diablos me servirá una carta?», inquirió Enzo con frustración. «Señor, no puedo leerla por usted. Su padre me instruyó estrictamente que la carta es solo para usted», explicó el abogado. Abrumado por la ira y la confusión, Enzo tomó la carta y se marchó sin despedirse de nadie. Aunque pensó en ignorarla, el sobre seguía en sus manos, un último mensaje de su padre esperando ser descubierto. Al regresar a la casa donde había nacido y crecido, Enzo sintió una mezcla de rabia e impotencia. Ya con 49 años, reflexionaba sobre una vida que sentía desperdiciada. Movido por la curiosidad más que por cualquier otra emoción, finalmente decidió abrir la carta. Dentro, encontró una fotografía de su infancia, una imagen donde aparecía junto a su madre y su padre, todos irradiando felicidad por su nacimiento. Luego, comenzó a leer la carta escrita por su padre. «Querido Enzo, te puse mi nombre esperando que algún día ocuparas mi lugar. Sin embargo, has sido una constante dificultad en mi vida, y no logro entender por qué. Siempre te di todo, siempre estuve allí para ti. Te amé tanto como a tus hermanos, y a veces incluso me atrevo a decir que te amé aún más. Hubiera deseado que estuvieras a mi lado mientras agonizaba, pero elegiste ignorarme. Como dice el refrán, cada quien da de lo que tiene dentro. Yo he dado todo lo que estaba en mí hasta mi último día, y tú lo sabes. Tu madre y yo hemos soportado tus desafíos, hemos ido a rescatarte donde quiera que te metieras en problemas, y hemos intentado salvarte de muchos apuros. Nos hemos desgastado intentando recuperarte. Imagino que ahora estás leyendo esto más por curiosidad que por creer que te dejé algo de valor material. Con esta carta,
quiero que entiendas que he omitido mencionar muchas cosas que espero que anides en tu corazón. Pero también he escrito esta carta para romper una promesa que le hice a tu madre, antes de reafirmarte el inmenso amor que siento por ti y que me ha llevado a soportar todo a lo largo de los años. Del mismo modo he sido testigo del amor de tu madre por ti, a pesar de que no eres mi hijo biológico. La revelación en las últimas palabras sacudió a Enzo hasta el fondo, revelando un secreto que cambió la percepción de toda su vida en un instante. Era imprescindible que conocieras la verdad. En realidad, no tenías derecho a nada. Tus padres biológicos te dejaron en un orfanato, mientras Andreina y yo luchábamos infructuosamente por tener hijos. Dios, en su sabiduría, tenía otros planes y ahora lo entiendo. Esos planes eran traerte a nuestras vidas. Siempre quise revelarte la identidad de tus verdaderos padres, pero ellos habían fallecido. Había decidido llevarme ese secreto a la tumba, por eso te convoqué antes de mi partida, pero no acudiste. Ahora, para poder enfrentar a mi Creador sin remordimientos, me libero de esta carga a través de esta carta. Has elegido un camino destructivo. Para cuando leas esto, ya no estaré vivo. Imagino que estarás en un estado lamentable después de que tu madre decidió cortar los fondos que te enviábamos, siguiendo su promesa, pues ella siempre cumple sus palabras. Probablemente estás desaliñado y maloliente, pero quiero que sepas que, desde el cielo, aunque no sea tu padre biológico, sigo amándote. El amor y la alegría que nos brindaste al conocerte justifican darte otra oportunidad. Estoy dispuesto a concederte tu parte de la herencia, pero con ciertas condiciones. Primero deberás regresar a casa y prepararte para ingresar a la universidad. Mi abogado supervisará todo este proceso. Segundo, debes graduarte con calificaciones de al menos 9. Si estudias administración, podrás encargarte de ella. Si no estudias, serás el portero. Si estudias secretariado, ese será tu rol. Si te capacitas en gestión, podrás ser el gerente. Y si logras trabajar y entender cada aspecto de la empresa que te dejo, podrás ser su dueño. Si no cumples estas condiciones, tu herencia será donada a la caridad. Eso es todo lo que haré por ti. Con cariño, tu padre, Enzo Gómez. Al concluir la lectura de los mensajes que había recibido, Enzo se derrumbó de rodillas, desbordado por un llanto amargo al recordar todo lo que había hecho sufrir a quienes resultaron no ser sus padres biológicos. Ahora que conocía la verdad, el dolor era insoportable, pero comprendía que no había tiempo para lamentarse. Su futuro pendía de un hilo y podía estar condenado si no actuaba con decisión. La lista de condiciones estaba frente a él. Solo tenía un día para tomar una decisión. Era una oferta clara: aceptar o rechazar. Como había anticipado, su padre no le había dejado una herencia tradicional, sino un conjunto de retos y responsabilidades. Enzo, ya un hombre marcado por los años y las experiencias vividas, se enfrentaba a esta última prueba. Se comprometió a cumplir cada uno de los requisitos que su padre había establecido. Día tras día, pidió perdón y dedicó su mayor esfuerzo a redimirse. El abogado, por su parte, vigilaba de cerca para asegurarse de que Enzo cumplía con lo estipulado en las últimas voluntades de su padre. En este camino de redención, Enzo buscaba no solo cumplir con las expectativas, sino también encontrar un sentido de paz con su pasado. Entonces llegó el día decisivo. 6 años después de haber aceptado el reto de su padre, el hombre se encontraba con el abogado, quien le presentó un documento. En su apuro, ni siquiera lo leyó antes de firmarlo. Tras firmar, esperó expectante la respuesta del abogado, quien finalmente le reveló: su padre predijo que usted actuaría movido por el interés económico. Usted acaba de firmar este documento sin leerlo. Con su firma, ha transferido toda su fortuna a una organización benéfica. Enzo se quedó paralizado y helado de shock. «¿Pero cómo es posible? Hice exactamente todo lo que él me pidió», protestó. «Sí, es cierto, pero debió haber leído el documento. Su herencia ahora pertenece a la caridad y no hay manera de revertirlo. Era una suma considerable en efectivo,
algo que probablemente no se compare con lo que su padre tenía pensado realmente para usted, explicó el abogado. Confundido y profundamente decepcionado, Enzo regresó a su hogar. Se dirigió a su habitación de infancia, buscando en los recuerdos algún consuelo o claridad. Allí, en la casa vacía, comprendió que su padre le había impartido la lección más dura que jamás hubiera imaginado. Exhausto, se recostó en la cama donde había dormido tantas noches durante su niñez. Al despertar con los primeros rayos del sol, encontró una carta sobre su almohada. «Lo lograste, hijo», comenzaba la carta. «El último acto demostró que ya no estás motivado únicamente por el dinero. Si has seguido todas mis instrucciones, asumo que a tus 55 años ya eres un profesional. Deberías sentirte animado, por eso te he dejado algo más valioso que el dinero». Y así era. Enzo había transformado su vida. Al mirar atrás, nunca se había percibido a sí mismo de esa manera, pero ahora lo veía claro. Se había convertido en un hombre respetado, un profesional de renombre cuyo apellido tenía peso y significado. Enzo no tardó en darse cuenta de que, aunque no poseía dinero en efectivo, la carta revelaba que había sido nombrado gerente de todas las propiedades de la familia, incluidas aquellas de las cuales sus hermanos disfrutaban. Sentado en el sillón de la oficina gerencial, reflexionaba sobre las enseñanzas de su padre, sintiéndose en cierto modo indigno de tal responsabilidad. Cuando sus hermanos visitaron la oficina y recibieron saludos respetuosos de todos los empleados, Enzo se arrodilló ante ellos y les pidió perdón por las tensiones pasadas. Con el tiempo, asumió la administración de los bienes que su padre le había confiado, no solo conservándolos, sino también incrementándolos. Eventualmente se casó y tuvo un hijo al que decidió criar de manera distinta. No lo colmó de riquezas, sino que le proporcionó lo justo para una vida digna. Lo inscribió en una escuela pública y lo guió por un camino de vida más austero, educándolo diariamente y corrigiendo los errores de indulgencia que él mismo había experimentado en su juventud. A menudo cometemos el error de dar demasiado a nuestros hijos, pensando que les beneficiamos, pero no siempre esa generosidad cae en terreno fértil. A veces solo produce malas hierbas y espinos. Las Escrituras Sagradas están repletas de ejemplos de esto, y realmente es algo sobre lo que debemos meditar y aprender. La decisión de Enzo, el padre, que aún desde más allá de la vida había guiado, finalmente no solo corrigió el rumbo de su hijo ya en sus 50, sino que también estableció un nuevo precedente para las futuras generaciones. Como padres, nunca debemos cansarnos de hacer el bien por nuestros hijos y por aquellos a quienes amamos. Es importante reconocer que seremos responsables ante Dios no por los actos de nuestros hijos, ni por los resultados de sus vidas, sino por cómo actuamos nosotros hacia ellos. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla te conmoverá a ti también. No olvides suscribirte al canal, danos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.